Hola a todos, soy Campi3D y bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo. He estado bastante liadillo estas semanas porque tenía que montar unas impresoras, configurar y ajustar otras y nada, esta semana he sido un poquito más de relax, he podido seguir aprendiendo cosillas, seguir puliendo mi diseño y esta semana os traigo lo nuevo en electrónica. Bueno, nuevo, ya tiene un buen tiempo, pero para mí es totalmente nuevo, que es la electrónica Duet 3D. Muchos habréis oído hablar de ellas, pero es una electrónica, digamos, que sustituiría a la RAMs, a la MKS, que va con los drivers integrados y que se configura de una manera totalmente diferente. Es mucho más potente porque tiene una electrónica de 32 bits, unos drivers TMC2660, o sea, digamos que es una placa, si no de las más profesionales, de lo más top que podemos tener ahora mismo para nuestra impresora. En este vídeo os voy a enseñar más o menos lo que yo creo que funciona bien, que funciona mal. Os voy a explicar un poquillo, os voy a enseñar un poco la interfaz en el PC, cómo se configura así un poquito por encima, pero no os voy a hacer una review como tal de esta es la placa, esto tal, sino os voy a dar mis impresiones de merece la pena, no merece la pena, en qué casos no merece la pena, es capricho puro, realmente hay mejoras, cómo se configura, mucho lío. Bueno, voy a intentarlo explicar más o menos paso a paso. Os he preparado también un vídeo de la interfaz en el PC donde voy a explicar la configuración un poquito por encima, sin entrar exactamente en qué es cada G-code y qué es cada detalle, simplemente para que tengáis una toma de contacto y vosotros podáis decidir por vosotros mismos si merece la pena, si no merece la pena dar el paso o seguir con las electrónicas de 8 bits como hasta ahora. Así que nada, eso es lo que os cuento en este vídeo. Vamos allá. Bien, ¿y qué es lo primero que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar que nuestra Duet es esta placa por aquí. Como vemos, lleva los drivers soldados ya, que están detrás de esos disipadores que veis, que son estos. Aquí lleva los conectores de los motores. Esta sería la entrada del hotend, del calentador de la resistencia. Aquí lleva nuestra tarjeta wifi, en este caso como es la wifi lleva la wifi, si no pues ahí iría conectado el cable RJ45 y luego lleva aquí nuestra tarjeta SD. Aquí no sé si lo veis, pero lleva un botoncito de reset y otro para borrar todo, para resetearla, y luego lleva solo 4 cables para el LCD, es decir, el LCD se controlaría solo con estos 4 cables. Si queremos utilizar la SD que tiene el LCD, pues tendríamos que poner otros cables para la LCD. En mi caso, como lo controlo todo desde el ordenador, pues no me hace falta tener una SD en el LCD para absolutamente nada. Entonces, diferencias con una placa, con una de 8 bits normal. Bueno, pues el procesador es de 32 en vez de 8. En cuanto a tamaño, no es mucho más grande. Es verdad que esta placa, además, en este caso en la versión 1.03, que viene con un fusible, la 1.04 ya trae 2 fusibles. Los conectores para la alimentación, la entrada de alimentación y para la cama caliente son bastante gordos y están bastante bien hechos. En mi caso me venía con todos los terminales y todos los conectores para crimparlo todo y dejarlo todo conectado, crimpado, para que no te puedas equivocar al conectarlo. Yo luego le he puesto también una termorretráctil que tengo, que se puede imprimir para ponerle los cablecitos para saber dónde va todo. Luego lo recogeré todo esto bien y le pondré una tapita que tengo diseñada, que viene siendo esta, que va a ir así, una tapita para que tape todo. En este caso, como veis, le he puesto para un ventilador, pero esta placa lo bueno que tiene es que no necesita refrigeración, es decir, no necesitaríamos poner un ventilador aquí para nada, directamente funcionaría sin ventilación, con lo que nos ahorramos ruido y encima nos ahorramos un ventilador también extra. En mi caso es una P3 Steel, como podéis ver la impresora donde la he montado, y es una impresora de tipo cartesiana, es decir, que no lleva movimientos delta ni core XY. Hay gente que dice que desaprovechar, o sea, que estás desaprovechando una Duet, una electrónica tan potente para una impresora cartesiana, que digamos que los movimientos son bastante sencillos, no es como una delta con lo que tiene que hacer mucho más cálculo. Entonces bien, bajo mi punto de vista, ¿es necesario montar una Duet, una electrónica tan potente para una impresora de tipo cartesiana con unos movimientos bastante sencillos? Bueno, pues si te quieres pegar el capricho y lo que quieres es aprender a configurarla o hacer virguerías o montar macros o simplemente tener la interfaz con el LCD, es decir, es un poco, digamos, capricho, pues sí, si tienes una Delta, inevitablemente tienes que montar una impresora de 32 bits si quieres hacer círculos rápidos e imprimir con rapidez. Mi opinión personal, he probado esta, que tengo una Duet, y tengo otra impresora exactamente igual, es decir, mecánicamente idéntica, con una electrónica MKS GNL de 8 bits, que sería como una RAM y un Arduino, y unos driver TMC2208,
y hacen el mismo ruido, es decir, siguen siendo silenciosas y tienen exactamente, y cuando digo exactamente es exactamente la misma calidad de impresión, es decir, no vamos a ganar calidad de impresión referente a una electrónica de 8 bits a 32 en impresoras cartesianas. Sí lo vamos a ganar en una impresora Delta porque una impresora de tipo Delta los movimientos son mucho más complejos y requiere mucha más velocidad de cálculo. Entonces es verdad que las de 8 bits muchas veces al hacer los círculos se quedan cortas y digamos que van como bloqueándose, van poco a poco. Estas, por ejemplo, las cartesianas, las de 8 bits van sobradas, salvo que montes a lo mejor unos TMC 2130 con control por SPI, que cargas mucho la memoria, si no, nos va sobrada. Entonces, ¿es capricho? Sí, no lo queremos pegar, la electrónica funciona súper bien. Luego, además, tenemos drivers que se configuran directamente desde software, es silencioso, si tenemos otro tipo de driver. Como también en comparación con la electrónica de 8 bits, este modelo, o sea, la Duet, hace un mapa de la cama, es decir, la nivelación de la cama caliente con el sensor mucho más complejo, de mucho más puntos. Os lo enseñaré luego en el ordenador cómo hace el mapa, que es una pasada. El autonivel funciona 1000 veces mejor, o sea, puedes clavar las esquinas y te clava la medida en las esquinas. Es verdad que en esto Marlin, por ejemplo, a mí hay a veces que me falla, que una esquina te la pega un pelín más que otra. O sea, en este autonivel, como funciona este FIR, funciona de maravilla. No necesita ventilador en la electrónica, que ya lo he dicho antes, pero me parece una pasada. Los ventiladores, este ventilador, por ejemplo, se controla por PWM en función de la temperatura del nozzle, de la cama, como le quieras poner. El ventilador de cama también es PWM, tiene un montón de salidas. Por ejemplo, aquí tiene una ranura de expansión por si quisiésemos poner el día de mañana más motores. Nos sobra un driver como todos, que lleva 5. Y la verdad que es una impresora una electrónica súper completa. Me olvidaba también comentar que en esta impresora, respecto a una impresora de 8 una placa de 8 bits, en mi caso, por ejemplo, vengo imprimiendo más o menos alrededor de unos 80-90 milímetros por segundo de impresión, y los movimientos los hago entre 100 y 120. Pero, por ejemplo, para llegar a 120 milímetros por segundo en mi motor DI, que es este motor que veis aquí, que yo le pongo de 0,9 pasos para tener un poquito más de... O sea, 0,9 step para tener un poquito más de resolución y no tener vibraciones en el EGI. Los drivers, los TMC de 8 bits, los 2208 se me quedan un poco cortos porque los tengo que poner a 1,2 voltios, que más o menos equivaldría, si no recuerdo mal, a unos 900 amperios, o sea, miliamperios, una cosa así, y se me quedan un poco cortos para tanta velocidad y a veces, como te pases mucho de aceleración, pierde paso. Aquí podemos poner un amperaje de hasta 1,5, que en este caso sería una barbaridad, pero podemos, por ejemplo, poner 950 miliamperios, que me parece que es lo que tengo yo puesto, y imprimir a 120 milímetros por segundo sin problema de que nos vaya a faltar potencia para 0,9 grados, y se va a mover súper rápido. Es decir, que si queremos imprimir muy rápido y con mucha potencia, pues sobre todo si vamos a montar motores de 0,9 grados, sí es necesaria y diría casi obligatorio montar una electrónica de este tipo, de 32 bits, y que los drivers tengan mucha potencia, porque si queremos imprimir rápido con 0,9 grados con los motores vamos a necesitar un extra de potencia, bastante más potencia que en un motor de 1,8. Bueno, algo que también me ha gustado mucho de la Duet es que por suerte en España tenemos una comunidad en castellano, en español, bastante buena. Hay un grupo de Telegram con 200 y pico miembros, además es una comunidad bastante activa. La gente se ayuda bastante entre sí, hay bastante información en español, aunque si queremos cosas técnicas nos vamos a tener que ir a la wiki oficial de Duet 3D y de ahí mirar los G-codes, las configuraciones, los FIR y demás. Pero es verdad que si no nos apañamos muy bien con el inglés, sepáis que hay una buena comunidad en español, o sea, tenemos buena comunidad y tenemos un buen soporte en español bastante majo, es decir, que diría que la podríamos configurar en español sin ningún problema. Bueno, y luego otra cosa muy chula que tenemos es el LCD. En mi caso he montado el de 7 pulgadas, que es verdad que al principio me parecía un poco grande y digo, vaya, tenía que haber cogido el de 5, que sería un poquito más pequeñito, más o menos como del tamaño de un móvil estándar, más o menos como del móvil que tenemos en el bolsillo. Pero bueno, dije, voy a coger, porque la verdad es que había como 20 euros más o menos de diferencia, y dije, bueno, pues voy a coger el de 7 pulgadas, y la verdad que en la pantalla está muy chula. Decir que podemos configurar directamente absolutamente todo desde la pantalla, es decir,
podemos poner a imprimir, temperaturas, tenemos una consola con teclado para poner directamente los G-code que nosotros queramos. Es totalmente táctil, en color, volumen, podemos además rotar la pantalla en cualquier dirección para ponerla de la manera que nosotros queramos, calibrar, o sea, poner un fondo, vale, me pide reiniciar, un fondo oscuro o un fondo claro, y a mí en este caso me gusta el oscuro, me gusta más. Bueno, y luego también, por ejemplo, aquí tenemos nuestros macros, que es nuestra configuración que nosotros queramos, que podríamos directamente ponerlo aquí como acceso directo y seleccionarlo desde aquí. Los archivos que carguemos desde el ordenador siempre nos van a aparecer aquí, que estos son todos los que tiene guardado dentro, es decir, nosotros cargamos un G-code desde el ordenador y luego podemos imprimirlo las veces que queramos desde aquí, y poco más tiene la pantalla, pero es verdad que es muy chulo. Luego cuando en este menú, cuando nosotros estamos imprimiendo, nos aparece aquí una barrita con lo que le queda de imprimir, el tiempo restante, el tiempo de capa y alguna información más. La verdad que la pantalla está muy chula, y sobre todo es eso, que aparte de una pantalla es control entero del feed, es decir, que si yo aquí por ejemplo pongo un G28, por ejemplo, esto tendríamos nosotros el acceso directo ya directamente, pero imaginaros que quiero calibrar el offset del Z. Pues por ejemplo lo haría con G-code. Yo aquí pongo un G28 y directamente, como veis, la impresora lo ejecuta. Entonces nos da... es muy buena opción porque no tenemos que estar con el ordenador. Si queremos variar cualquier valor directamente desde el LCD podemos hacerlo sin más. Y ahora os voy a enseñar un poquito más el funcionamiento, ya no sobre la máquina y sobre el panel, sino la configuración sobre directamente el interfaz que nosotros veríamos en el ordenador, porque si es verdad que nosotros no necesitamos pantalla, imagínate, y nosotros directamente lo controlamos todo desde el ordenador y no queremos la pantalla, que realmente no es necesaria porque funciona bien sin ordenador. Yo lo tengo porque a mí me gusta visualizar y ahí me gusta ver cómo van las temperaturas, cuánto le queda a la pieza directamente sobre la máquina. Pero os voy a enseñar cómo es el interfaz para que veáis más o menos lo que os vais a encontrar, cómo es el interfaz del PC y cómo se configuran los valores más principales del firm y cómo se ve, es decir, qué os vais a encontrar cuando os conectéis a la IP de la tarjeta. Bien, y una vez conectemos la placa, que la conectamos por USB, instalamos los drivers y nos conectamos a través de este programita por USB, le metemos un G-code con nuestro usuario y nuestra contraseña del Wi-Fi y ya directamente se va a conectar a un IP, ¿vale? Directamente ya con este IP nos aparecería esta pantalla, que este va a ser el menú que nosotros nos encontremos una vez que nos conectemos siempre a la placa. Como vemos aquí tenemos un control de movimientos de los ejes que tengamos. Aquí podemos hacer macros, que los macros son archivos que nosotros podemos hacer directamente. Por ejemplo, yo aquí tengo que haga un G29 para que haga un mapa. Esto es para cargar el filamento, descargar el filamento, y esto es para que si la impresión falla, volver a recuperarla. Aquí tenemos el control de los ventiladores, en este caso el ventilador de capa y en este caso sería el ventilador que enfría el extrusor, que como os he dicho, se puede controlar directamente mediante PID a partir de X temperatura, y para la configuración, más o menos, se viene desde aquí. Nos iríamos a ajustes, en el System Editor todos estos serían nuestros archivos de configuración. El general, por así digamos, lo que equivalía a la configuración en Marlin sería el config G. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestros valores de red. Aquí, por ejemplo, le ponemos G90 para que sean movimientos absolutos. Esto, por ejemplo, sería habilitar para que te haga un log y te vaya guardando todas las cosas que vayan pasando en la placa, es decir, si ha dado un fallo de temperatura, si se ha desconectado, todo nos lo iría guardando directamente en un log, que es muy útil para si tienes un fallo saber por qué, de qué viene o de dónde viene. Aquí tendríamos la configuración de los drivers. Estos serían los micropasos, que en mi caso yo tengo unos pasos 16 interpolados a 256, que la verdad es que como yo no tengo una delta, en mi caso es cartesiana, es más que suficiente que hacer trabajar directamente a la impresora a 256 micropasos, que no se nota diferencia directamente. Entonces lo suyo es definimos los pasos por 16 y la propia, digamos que la propia placa lo interpola a 256 para el cálculo de driver. Es decir, tendríamos casi una resolución nativa 256 sin saturar de tantos movimientos a la placa. Aquí tendríamos los pasos que los configuramos aquí. Aquí tendríamos las aceleraciones en milímetros por minuto, las velocidades máximas en milímetros por minuto. Perdón, este sería el jerk, el que equivaldría al jerk, que son los cambios de dirección.
la velocidad máxima que nosotros queremos y las aceleraciones que nosotros queramos. Y esto, como tiene los TMC, los 2660, directamente la potencia de los drivers nosotros la ajustaríamos desde este archivo. No tendríamos que tocar ningún potenciómetro porque de hecho no hay potenciómetros. Estas serían nuestras dimensiones máximas, nuestros finales de carrera de XY, que se pueden poner finales de carrera sin físicos, es decir, se llama sensor homeless sensor que llevan estos drivers, que se llama Stealth Warp, me parece, exactamente la tecnología, que lo que hace es cuando toca el final del eje, automáticamente por la resistencia que ofrece el motor, pues él detecta que ha llegado al fin. Yo en este caso, como en principio iba a montar otra electrónica, tengo puesto finales de carrera físicos, pero que se podrían quitar y no hace falta finales de carrera, porque cuando llegue al tope del eje, él solo pararía. Configuraríamos, aquí cambiaríamos esta configuración y cambiaríamos, pondríamos lo que viene siendo que se active el sensor homeless, que se llama. Y luego por aquí, esta es en mi caso, que es un sensor inductivo, esta es la configuración de mi sensor de Z, donde está conectado, qué valores tiene, qué modo que es este, la distancia con el node y en este caso las medidas en las cuales puede trabajar y cada cuánto quieres que te haga una medición. Esta placa tiene algo muy interesante también, que es que en vez de lanzar un G29, que es la nivelación automática en cada impresión, en cada principio de impresión, nosotros podemos hacer un mapa directamente, que mira, por aquí lo vais a ver, directamente un mapa, por ejemplo, yo lo tengo hecho de 165 puntos, el mapa está por aquí, y luego directamente cuando nosotros lanzamos la impresión, le ponemos G29S1 y ella lo que coge es ese mapa y directamente ya lo aplica, no te hace falta volver a medir, es decir, que directamente tú harías un G29 cada X impresiones, porque además 165 puntos tarda como unos 10 minutos, una cosa así, harías este mapa, que es este concretamente, ¿ves? Este sería mi mapa de cómo está mi base, harías este mapa y una vez, ¿ves? Como vemos por aquí son 165 puntos, este es el área de prueba y aquí te dice la diferencia, las desviaciones máximas en menos 0,45 y es más 0,30, digamos, de aquí a aquí. Entonces tú harías este mapa y este mapa ya directamente él lo coge para cada impresión. Que tienes que quitar la bandeja o tienes que mover algo, pues vuelves a lanzar un G29, que yo lo tengo aquí en este macro, directamente y te haría un mapa nuevo. Te lo guardaría y ya tirarías de ese mapa. Es decir, no es necesario calibrar al principio de cada impresión como yo hago en Marlin, por ejemplo. Esto es mucho más rápido, te ahorra mucho tiempo al principio de las impresiones. Y lo que os estaba enseñando antes de la configuración, aquí vamos por aquí, luego aquí tendríamos los termistores que tendríamos que configurar el NTC, en este caso es 100K y en otro me medía a 96K, así que lo corregí. Y luego aquí tendríamos que calcular el valor beta, que podemos hacerlo directamente desde, si no sabemos qué termistor tenemos, por ejemplo yo este lo tenía claro en 3950, pero este es de los que llevan cartucho y no lo tenía claro. Entonces a través de una página que se llama RepRap Firmware, directamente podríamos calcular el valor beta de nuestro termistor para clavarlo. Esto sería el tope de temperatura, que yo lo tengo seleccionado a 290, es decir, que si a 200 se pasa de 290 cortaría por protección. Y luego este parámetro le tengo dicho que si la temperatura varía más de 50 grados en 10 segundos, que se corte, digamos que esto es una medida de protección. Yo lo tengo muy holgado porque me ha estado dando problemas con el termistor, que a veces se me disparaban picos porque hacía mal contacto y entonces le he puesto un poco más holgada la temperatura porque si no me cortaba la impresión. Bueno, y aquí tendríamos el control de los ventiladores, que es algo muy muy útil, porque en este caso tenemos estas dos salidas de ventiladores que son salidas programadas por PWM, es decir, que la placa es capaz de variar la velocidad. Aquí seríamos el fancero, que sería nuestro ventilador de capa, se controla por G-code exactamente igual que en Marlin, pero luego tenemos estas dos salidas, aparte de otras dos salidas siempre encendidas que tiene la placa, tiene estas dos salidas que son súper útiles, porque por ejemplo, yo tengo conectada a esta, que es el ventilador que lleva el Titan, que llevaría cualquier E3D-V6 o cualquier Joten, el que lleva en el disipador de aluminio. Entonces, normalmente en Marlin tú lo que haces es conectarlo directamente y siempre está encendido, nunca se para.
Entonces aquí lo podemos controlar por PWM. Tú le marcas el valor T, que es el valor de temperatura, y cuando el hotend esté a más de 50 grados, este ventilador se encenderá para refrigerar nuestro hotend. ¿Qué pasa? Que terminamos una impresión, el hotend se enfría y cuando baja de 50 grados, ¡pum!, se para. Si, por ejemplo, tuviésemos un ventilador en la electrónica o un ventilador en otra parte de la impresora, en la fuente o cualquier ventilador que nosotros queramos controlar por temperatura, pues podríamos ponerle un valor similar, por ejemplo, que cuando el hotend o cuando la cama, porque esto si ponemos H1 pondríamos H0, pues se basaría en la temperatura que tiene la cama. Por ejemplo, que cuando el hotend baje de 45 grados, pues directamente el ventilador de la electrónica, que refrigera la electrónica, pues se para, o que cuando la cama baje de X temperatura, pues el ventilador de la electrónica se para también. También deciros que esta placa tiene, la CPU tiene su propia temperatura, tiene un lector de temperatura, así que podríamos configurar un ventilador de capa que cuando la electrónica de la CPU llegue a, por ejemplo, 50 grados, pues se encienda el ventilador de la electrónica y nos enfría la electrónica. Como digo, no es necesario ventilador para esta electrónica, salvo que trabajemos a lo mejor a 1,5 amperios o así, que son para motores muy grandes, incluso NEMA 23. Si no, para nuestros NEMA 17 y nuestras impresoras no necesitamos refrigerar la electrónica para nada, así que ruido que nos ahorramos y un ventilador que nos ahorramos también. Entonces, luego, este es el control de los ventiladores, que me parece una pasada, y aquí seríamos el tools, nuestras herramientas. En este caso tenemos un hotend, así que definiríamos que es un hotend, no tiene offset, porque solo tenemos uno, así que no tiene offset respecto a nada. Y luego por aquí tenemos el M912, que este código lo que hace es corregir la temperatura de la CPU. Digamos que a mí a temperatura ambiente me marcaba 17 grados de más, entonces yo medí mi temperatura ambiente, medí el sensor que me marcaba y veía que tenía una diferencia de 17 grados. Entonces ponemos este G-code y él solo te corrige la temperatura de la CPU a la que tú le has definido que es la correcta. M501 activaría la EEPROM, que es lo mismo que en Marlin, es decir, que nosotros hacemos un PID, que esta placa lo hace de manera automática, y según termina de hacer el PID, marcamos M500 en el G-code, ¡pum!, y tenemos nuestro PID nuevo en la EEPROM guardada. Entonces es una pasada, es súper útil. Luego también comentaros que como todos los archivos van en una SD, si nosotros cambiásemos de placa o actualizásemos el FIR, no tendríamos que volver a compilar y volver otra vez a meter todos los parámetros. Simplemente meteríamos el FIR, que son estos binarios, meteríamos el FIR nuevo, ejecutaríamos un G-code, que ahora mismo no recuerdo cuál es, para que actualice el FIR de la placa se actualizaría y nosotros seguiríamos manteniendo exactamente nuestra misma configuración. Incluso nos podemos hacer una copia de seguridad de nuestra tarjeta con todos nuestros archivos de configuración, todos nuestros macros, todas nuestras cosas, y luego directamente al actualizar el FIR, ¡pum!, copiamos la tarjeta y ya tendríamos exactamente un clon de la misma configuración. Que tenemos otra impresora igual y queremos configurar otra Duet, pues según nos llegue la Duet, copiamos todos los archivos de la tarjeta, ¡pum!, lo metemos en la Duet y ya la tenemos funcionando. No tendría ni que enchufarla al USB, porque directamente todos los archivos van en la SD, así que eso está muy bien. Esa opción está muy, muy bien. Y luego simplemente pues el interfaz aquí te va diciendo, en este caso como todavía no ha hecho un homing, pues te va diciendo la posición del Z ahí, aquí te va diciendo el motor de extrusión, lo que lleva moviéndose, la velocidad requerida por el G-code y la velocidad máxima que ha cogido en cada capa. Este sería la tensión de voltaje de entrada, que son 24,5, temperatura de la CPU, y en este caso me marca 0 porque el sensor Z, que en mi caso es un sensor inductivo, no está activado, es decir, no está presionado. Si esto estuviese presionado, si el sensor Z estuviese activado, pues aquí nos marcaría un 1000, digamos. Aquí te marca la temperatura del hotend, que es esta, la temperatura de la cama, y luego, bueno, pues tenemos más cosillas por aquí, como una consola de G-codes, unos macros que nosotros podemos configurar a nuestro antojo y que luego nos saldrán aquí en un menú rápido. Este es el control del extrusor y aquí nos va haciendo una curva de temperatura igual que Octoprint. Entonces, este sería el menú, que está muy chulo, la verdad. Aquí tenemos un acceso rápido para enviar directamente los G-code. Si tenemos una parada de emergencia, por ejemplo, se nos ha atascado o lo que sea, le damos a parada de emergencia y él solo se resetea, y os voy a enseñar en tiempo real para que veáis lo rápido que resetea esta placa, se vuelve a conectar al wifi y nos vuelve a dar acceso. Es súper rápido. Mirad, yo le voy a pulsar, que digamos que esto sería como resetear la placa entera, una parada de emergencia, y veréis lo que tarda en resetear la placa, arrancar el wifi y volver a estar conectada. Es que no tarda nada. Mira, veréis, el FIR se está reseteando, esto se vuelve a conectar, yo le doy un F5
y ¡pum! Volvemos a tener conexión. Este es el tiempo que la placa tarda en apagarse, encenderse y conectarse al wifi. La verdad que es una pasada, me ha parecido una pasada lo súper rápido, lo rápido que va. Y nada, más o menos en cuanto al menú, configuración, esto es más o menos con lo que nos vamos a encontrar. Es verdad que al principio pues cuesta un poquito adaptarse porque todo es diferente a Marlin, la configuración es diferente, todo funciona por G-code hasta que te vas entendiendo qué G-code controla cada cosa, pero de verdad que si empleáis un tiempo, a mí me ha llevado como 2-3 días más o menos el irme adaptando y el ir configurando y el ir sabiendo qué es cada cosa. Luego, la verdad que al principio yo cuando empecé con esta placa todo me parecía mucho más lioso, en plan, tiene muchas opciones, hay que configurarlo, pero la verdad que luego cuando empiezas a meterte ya, digamos, de lleno en esto, merece la pena emplear un poco de tiempo en aprender, porque como es tan programable y es tan abierta, te da un montón de opciones, incluso puedes hacer cualquier cosa, la más mínima cosa, que por ejemplo cuando pare se vaya a X posición, que cuando pare se vaya a tal, se apague el ventilador, se quede encendido tanto tiempo, te haga una retracción. O sea, digamos que tú puedes decirle exactamente en cada movimiento lo que quieres que haga. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero que en el home, una vez que me haga home, a mí se me vaya a tal posición y haga tal. Pues nosotros nos iríamos aquí al System Editor y cuando yo pulse un home, un G28, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Ves? Pues ya aquí le tengo que levante el Z, que vaya de manera rápido a hacer el X y el Y, que haga la prueba, que baje un poquito la velocidad a los ejes y que se ponga en la posición absoluta al G90, que se vaya a la mitad de la cama porque a mí me gusta más. O sea, tú le puedes decir exactamente todo lo que quieras que haga. Por ejemplo, que cuando se pause la impresión, ¿qué quieres que haga? Vale. Pues si se pausa la impresión, quiero que me retraigas 10 milímetros de filamento, que me vayas al G91 y que me levantes 5 milímetros el Z y me vayas a 0 y a 0. Pero aquí nosotros, por ejemplo, podríamos decirle que nos vaya a la otra esquina, por ejemplo, o que nos, en vez de 10 milímetros, que nos lo levante 20, o, ¿sabes? Se puede hacer una pasada. Por ejemplo, en el pause, nosotros qué queremos que haga cuando pausemos la extrusión. Cuando vuelva otra vez, es decir, si nosotros nos ha fallado la impresión y la tenemos en pausa, si quiero que vuelva, qué es lo que quiero, qué movimientos quiero que haga una vez se recupere, cuánto quiero que me extruya, quiero que vaya a un sitio, purgue y luego se vuelva otra vez a seguir con la impresión. Es decir, es una pasada. Nosotros es súper configurable. Entonces, si queremos dar un paso más y nos gusta cacharrear un poquito más, yo os recomiendo mucho esta placa porque, como veis, el menú y las posibilidades que tiene son prácticamente infinitas. Por no decir que si le ponemos una expansión podemos controlar un montón de motores más, un montón de motores más, un montón de hot más, podemos hacer zonas de purgado, podemos trabajar con sistema IDES de 2 carros independientes. O sea, es de verdad una pasada en cuanto a configuración, en cuanto a las posibilidades que te ofrece. Luego, por ejemplo, cuando está imprimiendo, pues aquí nos saldría las estadísticas de cada capa, lo que tarda, el tiempo de cada capa, el tiempo restante que le queda, que te lo va haciendo una estimación. O sea, de verdad, muy bien. Aquí tenemos los baby step, por si se nos está pegando mucho, despegando mucho la capa, desde aquí directamente podemos corregir el offset en vivo. También deciros que mientras está imprimiendo nosotros podríamos incluso valorar, o sea, variar valores del FIR, como la tensión de los motores, si necesitamos más, si necesitamos menos. De verdad que es una virguería y sobre todo lo rápido que funciona el interfaz, lo bien que funciona, nunca se desconecta, nunca da problemas con el wifi. Muy, muy chulo. O sea, es un nivel por encima, una electrónica que para mí es de las electrónicas más completas que hay hoy en día en el mercado. Bueno, ya hasta aquí es todo lo que os puedo enseñar por hoy y esto ha sido mi nueva investigación y mis nuevas pruebas. Me gusta mucho la web, me queda seguir probando, configurando algunos macros, sacándole un poquito más de provecho, un poquito más de G-code, pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido como una pequeña toma de contacto de lo que os vais a encontrar si decidís comprar una, cómo es de complicado configurarla, cómo funciona bien, funciona mal. Desde luego, mi opinión personal, quitando algunas pegas, puedo decir algunas pegas, por decir algo, que es que el control de temperatura es súper estricto, como viene de serie, se le puede dar un poquito más de margen, pero es en plan que como en 3 segundos no suba a X grados, ¡pum!, se te mete en modo fallo. Se le puede dar, y te cancela la impresión, obviamente, se le puede dar un poquito más de margen, que yo lo he hecho a través de G-code, pero es verdad que como viene de serie es súper estricto. O sea, como haga un pequeño raro la temperatura, tengas un ventilador de capa que
que te enfría mucho el Nozle, te lo fríe, que te cancela, vamos, te pausa la impresión, tienes que resetear el error y volver a seguir imprimiendo, vamos, que tienes que volver casi a empezar otra vez la pieza. Esa es la única pega así que le puedo poner. Como pega, es verdad que al principio cuando te metes con ello, pues digamos que se te hace un poco lioso. Si vienes de Marlin, la manera de configurarlo es un poquito lioso, pero de verdad que paciencia, te empiezas a aprender los G-code, cómo funciona, cómo se configura, abres un poquito la mente y va todo rodado. Luego realmente cuando ya tienes una base, porque a mí al principio me resultó un poquito, digamos, frustrante por la información, ¿verdad? Pero una vez que ya tienes una base, te lías a configurarlo y es una pasada. Puedes hacer macro, vas aprendiendo más. Entonces, si os lo tomáis como un aprendizaje, de verdad que merece la pena invertir unas horitas de tiempo en aprender bien cómo funciona el FIR y sacarle todo el provecho. Otra, digamos, pega, más que pega es precaución, es que vienen los terminales para crimpar y para meterlos en los terminales de la propia Duet. ¿Qué pasa? Que o tenemos una crimpadora buena o es muy fácil que al crimpar no se crimpe bien y haga mal contacto, y un falso contacto en un termistor aquí es que te cancele siempre las impresiones. O sea, la que el termistor haga un pum pum, una subida bajada de temperatura, pum, te pausa la impresión. Entonces es verdad, o los motores te pueden vibrar. Lo suyo es crimpar bien, asegurarse con un polímetro de que los cables están crimpados, moverlos y que no haya fallos, porque sí es verdad que yo he tenido que repetir algunos terminales, es decir, volver a crimparlos debido a este fallo, debido a este problema de que no se había crimpado del todo bien y luego me estaba dando guerra. Así que quitando esas dos cositas, esas dos precauciones, digamos que por lo demás, la configuración y todo lo demás, va rodado. Es al principio un poquito lioso, pero bien. Y nada más, espero que os haya servido la información, que os sea útil como siempre, y que bueno, que os haya servido como una introducción pequeña, digamos, a lo que es dar el paso en una electrónica de 32 bits, quizás lo que digo, la mejor electrónica de las mejores que hay ahora mismo en el mercado, y para que veáis si decidís dar el paso, lo que os vais a encontrar. Esto es lo que hay. Así que nada, hasta el próximo vídeo y un saludo.